No se trata de vacaciones ni de viajes de placer, pero el archipiélago de Malta, en Europa, fue el sitio elegido por el hijo del expresidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy, Diego Ricardo Wasmosy, para la creación de dos empresas offshore. Relacionadas con las apuestas, ambas firmas vinculan directamente a Wasmosy, dueño de un imperio de 20 corporaciones en Paraguay, con el brasileño Ricardo Saut, directivo de la empresa JBS, preso este año por uno de los mayores escándalos por coimas que sacudió a la cúpula del gobierno de Brasil. El 7 de octubre de 2010 fueron inscritas en el registro de compañías de Malta las empresas 4GB Holdings Limited y Bichostars Limited. FG Audit fue el agente creador de ambas firmas, que en su constitución pertenecen a las mismas personas, Diego Ricardo Wasmosy, que fija domicilio en Asunción, y los brasileños Hermani Andrade Jr. y Ricardo Saut, con residencia en Uberaba, ciudad de Minas Gerais, Brasil. Bichostars completa sus accionistas con Stephen Muscat, contador público maltés. Malta es una de las 19 jurisdicciones secretas investigadas gracias a una base de datos obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y trabajada por el Consorcio Mundial de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés. Süddeutsche Zeitung recibió datos de 2 proveedoras de servicios offshore, más datos de 19 jurisdicciones que mantienen secretos financieros, entre los que están varias islas como Malta, Bahamas, Aruba, Barbados, Caimán, Dominica, Granada y varias más. La base de datos de las corporaciones fueron trabajadas por más de 360 periodistas de más de 80 medios de comunicación de todo el mundo. En los registros, 4GB Holdings fija domicilio en Malta, en una dirección empleada por otras 802 compañías. Bichostars también fija domicilio en Malta, en una dirección que comparte con otras 39 empresas, de las cuales al menos 3 se dedican a los juegos de azar online. Esta firma también fue creada para esta actividad y para ello recibió licencia del órgano gubernamental maltés el 25 de agosto del 2011. Precisamente, un video alzado a YouTube el 9 de septiembre del 2010 explica cómo funciona la página web y cómo se hacen las apuestas, basadas en animales de distintas especies. En portugués, este tipo de juegos es conocido como el jogo do bicho. Você viu a Larissa Riquelme torcendo no Mundial. Viu a Larissa torcendo na Copa América. E agora você vai ver algo muito melhor. A Larissa Riquelme torcendo por você. Bichostars.net. Você brinca, se diverte e ainda ajuda a preservar os bichos. Después que en el 2010 haya ganado fama como la novia del Mundial, la modelo Larissa Riquelme hizo un spot publicitario en portugués para Bichostars. La promoción fue alzada a YouTube en el 2012. Bichostars.net. Pode apostar, eu estou torcendo por você. Según los documentos a los que accedió en 360, el 50% de las acciones de 4GB Holding eran de Hermani Andrade Jr. A su vez, 4GB Holdings poseía el 99,9% de las acciones de Bichostars. Las apuestas, casinos y demás están prohibidos en Brasil. Medios de ese país afirman que la creación de la página web de juegos de azar Bichostars, en portugués, coincide con un intento que hubo en el Congreso del vecino país de legalizar algunos juegos de azar,
propuesta que no pasó la votación de los legisladores que alegaron, entre otras cosas, que este tipo de negocios facilitarían el lavado de dinero. Los documentos indican que para diciembre del 2011, a un año de su creación, la empresa 4GB Holdings tenía un déficit de 69.896 euros, unos 468.303.200 guaraníes. La constatación de pérdida, producto de una auditoría, era admitida por los directores de la firma, Diego Ricardo Guasmosi y Hermany Andrade Jr. La revisión interna de cuentas realizada en BitchoStars en el periodo de octubre del 2010 a diciembre del 2011 también arrojó pérdidas, esta vez de 59.360 euros, esto es 397.712.000 guaraníes. En ese lapso de tiempo, la compañía estuvo presidida por Diego Guasmosi, Hermany Andrade, Ricardo Saut, Stephen Muscat y Ryan Azzopardi, según los documentos. El 21 de mayo del 2012, admitiendo los resultados de la auditoría, como responsables de BitchoStars firmaron Diego Ricardo Guasmosi Carrasco, Ricardo Saut y Stephen Muscat. En el 2013, las promociones en las redes sociales de BitchoStars, como Facebook, eran permanentes. En Twitter, la última publicación de la firma es de mayo del 2014, mientras en una segunda cuenta de Twitter de BitchoStars, la última publicación es de agosto del 2015. En los archivos de Malta consta que, habiendo perdido contacto con sus clientes en diciembre del 2015, la compañía maltesa que administraba 4GB Holdings y BitchoStars remitió en julio del 2016 notificaciones de que se desvinculaba de ambas firmas. Expedientes nada santos tienen los socios brasileños de Diego Ricardo Guasmosi en Malta. Domiciliado en Uberaba, Minas Gerais, Hermany Andrade Jr., también conocido como J. Jr., es un empresario del rubro inmobiliario y dueño de varias estancias. Fue precandidato a la intendencia de su municipio por el Partido Trabalhista Brasileño, el PTB. El año pasado, medios brasileños se hicieron eco de una investigación de la Justicia Electoral de Minas Gerais abierta en contra de J. Jr. y otros políticos por abuso de poder económico y político, además de corrupción electoral. J. Jr. apareció en videos, llamadas y conversaciones de WhatsApp, supuestamente ofreciendo terrenos, cargos en la municipalidad y otras ventajas para que los candidatos opositores a su movimiento renunciaran a sus postulaciones en las últimas elecciones. Pero es Ricardo Saut con quien la familia Guasmosi tiene un vínculo más estrecho y de larga data. De 55 años, Saut fue cónsul honorario de Paraguay en Uberaba, Minas Gerais, hasta que el presidente de la República, Fernando Lugo, dio por terminadas sus funciones en enero del 2009. Documentos prueban que él es socio del expresidente paraguayo Juan Carlos Guasmosi en la empresa Goya Agropecuaria Comercial, firma de cría de bovinos para corte, abierta en Uberaba en 1989. En esta corporación, los otros dos accionistas son Antonio Esteban Vasconcelos Portas, uno de los principales administradores de los establecimientos ganaderos de la familia Guasmosi, y Álvaro Olalo Guasmosi, hijo de Juan Carlos Guasmosi y hermano de Diego Ricardo Guasmosi. O engenheiro Vasconcelos, doutor Victor Centurión, eles têm o mérito de fazer esses acasalamentos. Junto con Juan Carlos Guasmosi, Lalo Guasmosi y Antonio Vasconcelos, Ricardo Saut aparece en varias fotografías tomadas en exposiciones y competencias de calidad en Raza Nelore, realizadas en Paraguay y en Brasil. De hecho, según el diario Folha de São Paulo,
fue Juan Carlos Wasmosy quien ayudó a construir la fortuna de Ricardo Saut, proveniente de una familia de recursos económicos humildes. En los 90, Juan Carlos Wasmosy invitó a Saut a coordinar su campaña a la presidencia de la República de nuestro país y a trabajar para su gobierno. Volvió al Brasil millonario, con nacionalidad paraguaya y nombrado cónsul honorario en Uberaba, señala el artículo de Folha de São Paulo. Envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos en Brasil, Ricardo Saut actualmente está preso y sujeto a un proceso judicial. Era director de Relaciones Institucionales del grupo JIF, que entre otras cosas controla a JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, que era una de las principales exportadoras de carne en Paraguay, donde en octubre del año pasado había inaugurado una moderna planta. La empresa pasó a ser, sin embargo, más conocida por las denuncias desveladas en marzo por la justicia brasileña de que carne supuestamente podrida era maquillada para su exportación. Esto llevó a la firma a tomar varias medidas, entre ellas la venta de sus frigoríficos, incluso en nuestro país. Acertados entre o empresário Joesley Batista e o senador afastado Aécio Neves, do PSDB. Quem negociou a entrega do dinheiro foi o executivo da JIF, Ricardo Saut. Ficou combinado que seriam entregues 4 malas com R$500 mil cada uma. El 12 de abril quedó registrado en un video que recorrió los noticieros brasileños el momento en que Ricardo Saut entregaba una valija con R$500.000, unos 850 millones de guaraníes, al empresario Frederico Pacheco, primo y jefe de campaña del senador Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, de Minas Gerais. El dinero era una de las 4 entregas de R$500.000 cada una que la JIF enviaba al senador por medio de Pacheco, según la Policía Federal. O volume todo não cabia na bolsa. Fred leva alguns maços e sai. Ricardo Saut puxa a mala ainda com dinheiro e acompanha Fred. Mais tarde, Fred e Saut voltam à sala, conversam e Fred guarda na bolsa um maço que estava no bolso. Poco después, él va embora. El mismo organismo de seguridad brasileño filmó otras escenas muy vistas en los noticieros brasileños. El momento en que Ricardo Saut entregaba otra valija, también con R$500.000, al exdiputado Rodrigo Rocha Loures, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB. Supuestamente, Saut hacía estas entregas de dinero a pedido de uno de los dueños del grupo JIF, Joesley Batista, mientras Rocha lo habría recibido como enviado del propio presidente de la República del Brasil, Michel Temer. R$500.000 em 4 diferentes encontros. A gente tem as fotos de desses encontros que foram feitos para a entrega desses valores. JIF llegó a recibir millones de reales del estatal Banco de Desarrollo del Brasil, que fueron utilizados en inversiones que el grupo empresarial realizó fuera de Brasil y que ahora están siendo investigadas por la justicia de ese país. Entre el 2007 y el 2011, recibió en ese concepto 8.100 millones de reales, según reporta la prensa. A cambio, JBS fue un importante financista en las campañas electorales hasta el 2014, cuando fue el mayor aportante, distribuyendo 366,8 millones de reales a candidatos y partidos políticos de todos los niveles, acorde a los informes de los medios brasileños. La prensa del vecino país recuerda igualmente que Saut era vicepresidente de Relaciones Institucionales del Banco Original, perteneciente al grupo JIF, y que fue liderado por Enrique Meireles, quien igualmente era presidente del Consejo de JIF hasta el 2016, cuando asumió como ministro de Hacienda del gobierno actual de Michel Temer. Saut fue uno de los empresarios de JBS que negociaron un acuerdo para colaborar con el Ministerio Público,
proveyendo información sobre los delitos investigados. De hecho, su declaración de más de 4 horas está íntegramente grabada. Corrente propina. Dentro dos negócios que nós fazíamos lá, depois o Joés veio me contar que uma participação ia por esse caixa, que esse conta corrente. Las contundentes pruebas y declaraciones llevaron al Ministerio Público brasileño a presentar una acusación formal por corrupción pasiva contra Michel Temer, quien pasó a la historia como el primer presidente de la República del Brasil en ser acusado por un delito penal estando en el ejercicio del poder. Nuestros aliados en Brasil, periodistas del medio Poder 360, informaron que tanto Saud como Josley Batista están presos desde el 10 de septiembre por determinação del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Atenção, minha gente, Joesley e Ricardo Saud estão sendo colocados agora no avião da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Olha o momento em que a polícia acompanha ali, faz a escolta, o avião é este, avião escuro, aeroporto de Congonhas, e aí você vê, ó, o Ricardo Saud sendo levado, acompanhado por um policial. Su detención fue decretada por el ministro Edson Fachin, quien alegó que ambos ejecutivos violaron el acuerdo que tenían con el Ministerio Público y que les mantenía libres hasta ese momento. Ellos omitieron informaciones en el momento de firmar ese compromiso. Saud es acusado de esconder, por ejemplo, una cuenta en Paraguay. Los dos confesaron que pagaron coimas por más de $100 millones en los últimos 12 años, tanto a los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer, como a otros políticos. Tras su prisión, que fue transmitida en directo por varios canales de televisión, siguieron saliendo a la luz audios en los cuales Saud habla del modo en que circulaba el dinero en negro, dirigido para todo tipo de políticos, y las negociaciones que realizaban para que el grupo JIF obtuviera beneficios por parte del gobierno. Años antes de producirse este escándalo, pero en la misma época en que estaban abiertas en Malta las empresas 4GB y Bichostars, Ricardo Saud fue nombrado director del Departamento de Cooperativismo y Asociativismo de NACOB del Ministerio de Agricultura de Brasil. En el cargo estuvo de agosto a enero del 2011 y en ese periodo de tiempo la Asociación Brasileña de Criadores de Cebú recibió R$900.000, unos 4.995 millones de guaraníes, en convenios con el ministerio. Precisamente, según la prensa brasileña, era miembro de la Asociación Brasileña de Criadores de Cebú, la empresa Goya, propiedad de Juan Carlos Wasmosy y del mismo Saud. Preso tras las confesiones de pagos de coimas en su país, Ricardo Saud tiene acciones en 2 empresas paraguayas. Una es Agropecuaria del Norte Industrial y Comercial Sociedad Anónima, habilitada el 28 de junio de 1999. La otra es Global Business Consulting Sociedad Anónima, GBC Sociedad Anónima, abierta el 10 de diciembre del 2014. Ya no habrá de sorprender que ambas firmas estén dirigidas por Diego Ricardo Wasmosy Carrasco y fijen domicilio en la misma dirección en que funcionan al menos otras 3 empresas de la familia Wasmosy, entre ellas la conocida Ecomipa, en Artigas al 1750 Asunción. La página web de la empresa, GBC Software, explica que se dedican a crear software empresariales, aunque además del servicio de soporte técnico informático, la razón de la sociedad anónima puede extenderse a otros ramos, como el inmobiliario, construcción, comercial, transporte, representación y el industrial. Dedicada a la venta de carbón como actividad principal,
además de Ricardo Saut y Diego Guasmosi, Agropecuaria del Norte Industrial y Comercial pertenece a otro hijo de Juan Carlos Guasmosi. Se trata de Álvaro Lalo Guasmosi Carrasco, el mismo que figura como socio de la empresa Goya en Brasil. A través del medio brasileño Poder 360, buscamos la versión de Ricardo Saut en Brasil, pero sus asesores jurídicos dijeron que no harán comentario alguno respecto a esta publicación. Además de Global Business Consulting y la agropecuaria, Diego Ricardo Guasmosi Carrasco tiene acciones en al menos otras 18 empresas paraguayas, convirtiéndose en uno de los dueños de un emporio corporativo. Una que se destaca porque los nombres están directamente vinculados al gobierno paraguayo de turno es Biotech Consultora Agronómica, relacionada con asesoría a pequeños y grandes productores de algodón y otras semillas. Creada en agosto de 1995, esta firma tiene como socios de Diego Guasmosi a Francisco Barriocanal Jiménez, gerente de las empresas de Horacio Cartes y asesor del actual presidente de la República del Paraguay, y a Ramón Milciades Jiménez Gaona Arellano, actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Las empresas Aquafree SRL y Aqua Group Sociedad Anónima son otras dos firmas miembros de este emporio, en las cuales también es socio Francisco Barriocanal Jiménez. En diciembre del 2013, apenas asumiera Horacio Cartes la presidencia de la República, una publicación del diario ABC Color denunciaba que la empresa Aqua Group ya había cerrado un millonario contrato de 4.500 millones de guaraníes con la ESAP. De hecho, según contrataciones públicas, entre el 2010 y el 2017, Aqua Group Sociedad Anónima fue beneficiada con 53 licitaciones adjudicadas para servicios con la empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESAP, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, INTN, Petróleos Paraguayos, Petropar, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, la Industria Nacional del Cemento, INC, la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, la Dirección General de Migraciones, la Presidencia de la República, la Secretaría de Acción Social, SAS, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, la Secretaría del Ambiente, SEAM, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Senavitat, y la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ANNP. Ecomipa, la otra empresa de Diego Guasmosi y familia, ganó 21 licitaciones entre el 2010 y el 2017, todas con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es una de las firmas adjudicadas para la pavimentación de tramos alimentadores de la Red Vial Nacional. Multimedia Sociedad Anónima, por su parte, entre el 2010 y el 2016, ganó 17 licitaciones para publicidad y propaganda y provisión de útiles de oficina al Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República y el Consejo de la Magistratura. Actualmente, otra empresa de Diego Guasmosi, Technologies Development of Paraguay, pretende pugnar por quedarse con la concesión de las apuestas deportivas en el país y para eso compró el pliegue de bases y condiciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, CONAXAR. TDP ya tiene la concesión para la explotación de la quiniela desde enero del 2015 y por 5 años. Precisamente, cuando colegas de Poder 360 le consultaron respecto a sus inversiones con Guasmosi, Hermani Andrade Jr. respondió: "No tengo nada que decir sobre eso. Yo era socio de Diego Ricardo Guasmosi. Él vino a estudiar a Uberaba y era mi amigo de infancia. Me llamaron para entrar a un negocio y fui. Me parecía un negocio honesto. Ellos me llamaron para construir casas en Paraguay y fui. Cuando llegué allá,
El negocio estaba relacionado al juego, pero mi negocio no es el juego. Mi negocio es construir casas. Entonces salí de la empresa. Ni siquiera entré a la empresa. Fue Diego Wasmosy quien me invitó. Fue él quien hizo todo eso. Y yo me fui, pero de la misma forma en que entré, salí. Yo no envié dinero de mi bolsillo para allá. Quien pagó todo eso fue él, Wasmosy. No tengo nada que ver con eso, y si tuviere, lo asumiría. Respecto a las inversiones en Malta, Hermani Andrade Jr. confirmó que Diego Ricardo Wasmosy es socio mayoritario en las empresas 4GB y Bichostars. Literalmente respondió a Poder 360. Diego Wasmosy, hijo de Juan Carlos Wasmosy, es el socio mayoritario. Fue él quien me invitó. Yo no puse ni un real. Quien pagó todo fue él. También intentamos obtener la versión de Diego Ricardo Wasmosy y de Juan Carlos Wasmosy. Durante varios días seguidos llamamos a sus oficinas. Nos atendieron sus secretarias, con quienes dejamos mensajes explicando que les estábamos buscando. Se trata de un imperio que es histórico proveedor del Estado, que recibe fondos del dinero público y que tiene empresas creadas en islas que resguardan los secretos financieros, y también tiene vínculos con implicados en escandalosos hechos de corrupción en Brasil.